Un mutador me preguntaba, Jacob, ¿cómo hago para tener bajos niveles de dopamina para no tener tantas ganas de recaer? O por lo menos eso es lo que más o menos entendí de ese comentario. Mi amigo, primero vas como por medio buen camino. ¿Por qué digo que vas como por medio buen camino? Porque hablemos un poquito de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor, pues como ya lo sabes, el del placer, ¿no? Cuando tú haces algo placentero, pues se dispara dopamina en nuestro cerebro. Y es que la dopamina es una hormona bastante compleja, pero al mismo tiempo simple. Pues como ya lo debes de saber, es la hormona del placer y al mismo tiempo la hormona de la motivación. Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser las mismas dos a la vez? Pues sí, mi amigo, se vuelve la hormona de la motivación porque la dopamina es, por decirlo también, la hormona del aprendizaje. Es por medio del aprendizaje que la hormona del placer se vuelve en motivación. Te explico esto que te voy a decir, muy pocos canales lo tienen. Lo he visto en uno, y eso que he visto bastantes videos a lo largo de mi historia hablando sobre la dopamina, y como un solo video habla de este tema, así que checa lo que voy a decir. Hagamos el ejemplo con el PMO. Cuando tú empezaste a ver PMO, inmediatamente viste unas setas ahí en píxeles, dopamina, listo, en este caso dopamina de placer. Tu cerebro, al darse cuenta que eso le dio hartísimo placer, pues lo guardó como un recuerdo, haciéndole, valga la redundancia, recordarte a ti de que cuando cada vez que accedías a X páginas, XXX, nunca mejor dicho, pues inmediatamente generabas dopamina. O sea, tú aprendiste gracias al placer de la dopamina que buscar soledad y píxeles pues te generaba eso mismo, dopamina. O sea, ¿qué quiere decir? De que la dopamina te ayudó a aprender de que estando en soledad y buscando lo que ya sabemos en el celular, pues terminas teniendo placer. Y eso, por eso es que esta hormona en este sentido se vuelve la hormona del aprendizaje. Y esta es una hormona que deberían estar conscientes, por ejemplo, todos los profesores de universidades y todos los profesores de colegios. ¿Por qué? Porque lo que hacen es estresar a los niños. Hacen todo lo contrario a como el cerebro se le es fácil aprender. Cuando tú estás en el colegio, no sé si tú qué recuerdas. ¿Recuerdas estar placentero en clase o recuerdas más bien estar estresado? Seguramente tú recuerdas las clases universitarias como de colegio, estrés y más estrés. Y el estrés es todo lo contrario prácticamente a la dopamina, porque la dopamina es placer, el estrés es displacentez. Entonces el estrés no hace que querramos repetir comportamientos, el estrés no nos hace aprender. Lo que más fácil nos hace aprender es la dopamina, aprender, ¿vale? Cuando tú disfrutas del proceso, cuando de repente cuando tú recuerdas en tu salón, en tu universidad, cuando estudiabas, si es que ya no estás estudiando, pues había un profesor que era bacano, explicaba chévere, se sabía expresar, pues no era tan estresante, al contrario, te hacía chistes durante la clase y tú lo recuerdas de manera agradable, incluso recuerdas que te iban bien en esas materias de ese profesor, pues es porque te hacía sentir dopamina, y la dopamina hace que todo en torno a ella sea un contexto de aprendizaje. Y esto va muy ligado a la construcción psicológica de las adicciones. Tú cuando fumabas un cigarrillo o cuando te alcoholizabas o cuando empezabas a esta cuestión, pues mi amigo, tú empezaste a sentir placer por el hecho de esa actividad, porque la actividad en sí te generaba placer, y al en sí esa actividad generarte placer, tu cerebro está biológicamente diseñado para darle importancia a todo lo que le da placer, puesto que hace 150.000 años en la sabana africana, pues tener acceso constante a lo que le daba placer, a un cromañón, a ese tipo de cromañones, pues era una señal de supervivencia. En ese entonces todo lo que daba placer era funcional para sobrevivir, pero actualmente, siglo XXI, mi amigo, todo lo que mayoritariamente nos da placer nos quiere joder, nos quiere tener como zombies consumistas de un capitalismo, por ejemplo, tal cual. Eso es lo que quiere la pornografía contigo, volverte un número más de una compañía como Pornhub, como Brazzers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, démonos cuenta que la dopamina hizo guardarnos el recuerdo y el aprendizaje de que en esos contextos tú la generabas. Entonces, por eso es que tú lo único a veces que necesitas es estar en soledad para que de repente, ¡pum!, aparezca pensamientos neuróticos, sexuales. Y tú dirás, pero ¿por qué esto tiene que pasarme a mí? O sea, yo en ningún momento he visto a una mujer morbosa, he tratado de cuidarme mis pensamientos, incluso me he alejado de las redes sociales, he bloqueado el porno de mi vida, pero inmediatamente estoy en soledad, pues se me prende, se me para, empiezo a sentir. Pues mi amigo, es porque pues tú lo has hecho tantas veces con repetición, le has dado el aprendizaje a tu cerebro tantas veces que en el contexto de soledad, pues inmediatamente es un contexto favorable para sentir dopamina, para empezar a ejecutar una serie de comportamientos como abrir el celular, bajar tus pantalones, bueno, tú ya sabes cómo termina eso. Pues ahí es cuando la dopamina se vuelve la hormona del aprendizaje.
aprendizaje. Y volviendo al ejemplo del colegio, si los colegios se fomentara a disfrutar del aprendizaje, nos aprenderíamos muchísimo más las inutilidades que enseña el sistema educativo. Pero bueno, el tema no es eso, el tema es de que quiero que te des cuenta que es la hormona la que te hace aprenderte tus detonantes. ¿Que cuáles son los detonantes? Detonante sexual, detonante de evasión y detonante de contexto. Si quieres más saber sobre estos 3 tipos de detonantes, tengo 2 videos como este y como este. Entonces, ya explicando que la hormona es placer y al mismo tiempo es aprendizaje, ahora hablemos de la motivación. Mi amigo, cuando tu cerebro, cuando tus sentidos empiezan a reconocer el contexto que tú ya aprendiste, que te hace sentir dopamina, si ejecutas ciertas actividades, pues como te digo, ya estás solo en casa, tus sentidos se dan cuenta que estás solo en casa, empezaron a aparecer pensamientos justificatorios, empezaron a aparecer pensamientos de que, uy, voy a mirar aquí unos TikToks ahí y de repente aparece una chica ahí bailando sensual y en vez de hacer scroll, te quedas mirándola y no sé, se te da por mirar el perfil de ella y ya te quedaste enganchado. Eso es cuestión de un par de minutos que aparezca un pensamiento justificatorio realmente fuerte sobre recaer. ¿Todo por qué? Porque en ese contexto en específico, tu cuerpo empezó a llenarse de dopamina. En este caso, dopamina de motivación. Dopamina que te motivaba a comportarte en el contexto en el cual estabas, porque ya reconociste el contexto que era la soledad. En ese momento de contexto solitario, pues como tú ya tenías asociado que en esos contextos podía llegar tu cerebro, llegar a sentir bastante placer por medio del PMO, pues tu cerebro en ese momento te empezó a motivar. Empezó la dopamina, que inicialmente se conoce como la hormona del placer. Esta dopamina empezó a motivarte. ¿Motivarte a qué? Motivarte a recaer, porque no solamente son los pensamientos justificatorios, esto si tú vives en piloto automático, estos se encadenan unos a otros, o sea, después de un pensamiento llega otro y todo es como en base a un hilo conversacional, llegando a un punto donde empiezas a sentir algo en tu cuerpo, un acelero, una calenturiez. Y si tú pudieras analizar todas esas sensaciones, mi amigo, es pura dopamina en sangre y cerebro. Pura dopamina motivándote a ¿qué? Motivándote a empezar los micro hábitos que terminan con el inicio y culmen de lo que ya sabemos que se llama PMO. Es como, bueno, aquí te voy a dar un ejemplo de pronto para ayudarme a entender. Es como si tú supieras que tú le gustas a una chica. Esa chica ya tú la has besado unas cuantas veces y tienes una cita con ella, una cita nocturna, una cita donde pues como que de pronto esta noche mojas el churro y de repente antes de la cita, cuando tú te estás alistando, echándote perfume y todo eso, pues empieza dopamina, empiezas a sentirte emocionado, como acelerado y emocionado y un poquito ansioso. ¿Todo eso qué es? Dopamina, mi amigo. Todo eso es dopamina con un poquito de cortisol, pero mayoritariamente dopamina. Y toda esa dopamina te hace motivarte a seguir haciendo lo que estás haciendo, que es seguir atendiéndote en dirección al encuentro con esa chica, porque sabes que posiblemente va a haber un encuentro sexual que seguramente has tenido en tu pasado, contextos similares, y tu cerebro reconoce que al tener ciertos preliminares, al final de esos preliminares hay una gran satisfacción, o sea, hay un gran placer, en este caso dopamina de placer. Cuando uno es adicto, mi amigo, la dopamina es como una barra de energía. Y cuando se es adicto, mi amigo, tristemente, no sé si te has dado cuenta, en mi caso eso fue bastante fuerte en mí. Yo a veces, cuando era bastante pajero, cuando llegaba al culmen, o sea, cuando eyaculaba, casi no sentía placer, mi amigo. Casi decía, pero por esto recaí, por esta sensación tan insignificante recaí. Y yo decía, pero ¿por qué me justifiqué con tanta veracidad en mi mente, mis neurosis justificatorias? ¿Por qué me convencieron de tal vaga estupidez de sentir este placer tan estúpido? Porque a comparación de las mujeres, el placer mayoritariamente del hombre en el coito, o sea, en la manuela o en la relación sexual, pues se lleva esa al final. O sea, nuestro orgasmo puede durar hasta máximo 5 minutos. El de las mujeres sí son, la mayoría, hay muchas mujeres que son multiorgásmicas y no lo saben. En el caso de los hombres somos bastante distintos. Entonces nuestro placer se ubica más que todo en el final, en la eyaculación, y que tu eyaculación sea tan incipiente, o sea, tan insípida, pero eso sí, los preliminares, o sea, los preliminares justificatorios de que, quisiera recaer, eso sí no lo sientes bajito, eso sí lo sientes, eso sí no lo sientes como que después de haber recaído. La recaída se sintió insípida. ¿Insípida qué quiere decir? Como que sin sustancia, sin placer. Pero eso sí, los preliminares motivándote a recaer, eso sí se sentían. Eso sí se sentían. Entonces, y por culpa de esos preliminares que actualmente tú tienes, si eres bien adicto, tienes unos preliminares, que ni preliminares, o sea, las cosas que son al comienzo de la rutina, o sea, esa emoción que te digo, ese entusiasmo por recaer, esos preliminares son muy fuertes. Cuando uno es adicto, la mayoría, aquí va lo importante,
La mayoría de la dopamina, cuando tú eres adicto, a comparación de alguien que no es adicto, el que no es adicto, la mayoría de la dopamina la ubicas al final. Por eso es que pues cuando eyaculan ven no por sí, se sienten bien y no lo ven como algo malo, pues porque al contrario los relajó y los hizo sentirse bien. Pero a comparación de alguien adicto, mi amigo, alguien adicto, la dopamina que normalmente estaba dispuesta, si no fueses adicto, para el final de la eyaculación, en el momento culmen, ya no está al final, mi amigo, sino está al inicio. O sea, la dopamina de placer, la dopamina que normalmente debería estar ubicada al final, ya no se ubica para darnos placer en la eyaculación, sino se ubica es para motivarnos a la recaída. O sea, cuando tú eres adicto, mayoritariamente la dopamina ya no se ubica en el placer, sino se ubica en la motivación por invitarnos a recaer. Y esto es totalmente jodido. O sea, tú puedes, o sea, es la típica situación donde te la acabas de jalar y tú casi ni sentiste placer a la hora de la eyaculación, pero eso sí, a comparación de todo lo que te estaban justificando, de que eso iba a ser la panacea, que que ese era el contexto, que tú lo ibas a pasar muy bien, que no pasaba nada, que ibas a recaer, que ya llevabas cuántos días, que nada. Entonces todas esas justificaciones eran altísimas, pero a comparación de la expectativa que se cumplió, que fue muy poca, o sea, tu expectativa de que le ibas a pasar bien era aquí, pero versus la realidad después de que terminaste la eyaculación no llegaba ni a la mitad. ¿Por qué? Porque toda la dopamina se dispuso en engañar tu cerebro, en motivarte a recaer, ¿vale? Motivarte a recaer. Por eso yo creo que nadie habla de esto de la dopamina, porque es difícil de explicar. Como te puedes dar cuenta, el placer nos enseña un contexto de aprendizaje. En el momento que el contexto ya existe en nuestra mente, o sea, que en otras palabras, se instalan los detonantes de nuestra psique, pues en el momento que tus sentidos se dan cuenta que tú estás en tus detonantes, te empieza a motivar, o sea, te empieza a dar dopamina de motivación. ¿Para qué? Para que empieces a acercarte a la dopamina de placer que ya no casi existe, que mayoritariamente está al inicio. Porque como te digo, la mente de un adicto, la dopamina ya no se ubica casi al final, sino más que todo al inicio. Por eso es que cuando tú tratas de luchar contra tus justificaciones, contra tus ganas de recaer, contra tu nerviosismo y emoción por lo que ya sabemos, pues mi amigo, es difícil, y más si eres adicto. Y ya para acabar, hablando en torno al comentario, pues sí, este comentario hablaba de la dopamina, pero mi amigo, hay que entender la dopamina de que no es una hormona simple. Primero, en el contexto en el cual tú eres adicto es una situación distinta, en el contexto en el cual tú no eres adicto es otra situación distinta, en el contexto en el cual no se está hablando de ningún tipo de adicción, ni siquiera se está hablando de NoFap, es otro contexto distinto. Entonces, mi amigo, contestar a tu pregunta me requeriría otro video. Déjame en los comentarios si ustedes quieren otro video profundizando más sobre la dopamina. Este me quedó más que todo introductorio, así que soy Jay Corriera, mutadores. Videos como estos no existen ni van a existir, así que nos estamos hablando.